Hola, bueno, vamos a hacer esta grabación para poder dejar entonces el tema de la experiencia del usuario como este tema transitorio o de preparación para que ustedes ya puedan entonces asumir eh, o considerar ya como el panorama, ¿cierto?, mediático de esa historia en la cual han construido un mundo narrativo. La experiencia del usuario digamos, en los proyectos transmedia, pues es fundamental, es como una de las bases. Hablamos al principio del diseño, ¿cierto? Centrado en el usuario también. Entonces digamos que estamos en esos temas. Lo que uno en realidad quiere es que nuestra audiencia o nuestros usuarios estén en una experiencia determinada. Y que esa experiencia sea suficientemente interesante, comprometedora, para que se pueda sostener. Ellos mismos ayuden a sostener toda la experiencia transmedial, la experiencia centrada en ellos. Entonces tenemos que fijarnos en ello. La experiencia del usuario tiene algunas características o algunos elementos. Fíjense acá, pues esto es como el resumen. User experience, ¿no? UX, ¿sí? Experiencia del usuario. Y nosotros al entrar a diseñar, porque es que eso es lo que vamos a entrar a hacer, diseñar esa experiencia, debemos buscar que la audiencia tenga ciertas actitudes o reaccione de ciertas formas. Una que obviamente esté involucrada y se pueda sostener esa atención. Sí, necesitamos buscar que la audiencia esté atenta. También debemos crear la participación, o sea, a crear espacios participativos. ¿Sí? Entonces, digamos que los medios que busquemos deben asegurarnos, o esas plataformas deben asegurarnos que ellos van a poder participar. Bueno, obviamente la interacción, entonces también, digamos que es como un proceso un poquito más allá que participar, sino que interactuar es como que en realidad me va a generar el contenido y eso yo lo voy a devolver, va a haber como una devolución digamos, de la información. Buscamos también que la experiencia convenza a el usuario de que es cierto, de que es para él, ¿sí? Y sobre todo que agregue valor, que esté entonces identificada con esos intereses compartidos y experiencias compartidas. Obviamente, a través de todo esto yo debo proporcionar sentimientos profundos de satisfacción. El usuario se debe sentir conectado, debe tener una sensación de satisfacción personal. Entonces imagínense todo, digamos, estas condiciones que nos pone realmente crear una experiencia o poder hablar de una experiencia del usuario. Obviamente estamos ya entrando en el campo del marketing y pues de la industria, ¿cierto? De comunicación. Entonces, relacionado a el identificar los intereses compartidos, hemos hablado mucho de valores, eso vamos a hablar, y por eso es tan importante ese cuadrito en algún momento que hicimos del mapa de empatía al principio, cuando hicimos una pequeña entrevista y quisimos reconocer qué le interesaba, qué sentía, qué veía, qué olía, qué escuchaba, ¿no? Ese usuario o esa audiencia objetiva. Ahora, el hecho, por ejemplo, de proporcionar sentimientos profundos de satisfacción y conexión, nosotros los tenemos muy, digamos, ejemplificado con algunas experiencias como tal que me relacionan con un término, un concepto que se llama economía de la experiencia.
porque es que ya entramos del marketing como a este mundo de la industria que ya ha posicionado el hecho de tener una experiencia en otros ámbitos y en otros espacios. Eso tiene un precedente interesante desde los años 70. Nosotros todavía digamos, lo vivimos acá, lo podemos atestiguar en algunas como actividades sociales o ya en nuestro diario vivir, tal vez, ¿sí? En este libro, Elvin Toffler, Future Shock by, ¿cierto? By Alvin, él, digamos, descubre o habla de estas como actividades transformacionales, así le dice, es decir, que la persona entra en una actividad y se transforma a sí misma, ¿sí? Tiene una experiencia determinada y entonces él no, se adelanta, digamos, un poco al hablar de cómo actividades o lugares como los campamentos de entrenamiento, las organizaciones religiosas o espirituales, o los servicios de coaching, ¿no? Que eso aquí hay un resto, retiros de yoga, servicios dirigidos a personas que han alcanzado un nivel de seguridad y prosperidad alto, que pueden, digamos, provocarles como una incomodidad, todas esas experiencias a través de esas actividades de salir de la zona de confort, todo ese tipo de cosas son consideradas experiencias, ¿cierto? Y está dentro de la economía de la experiencia. Entonces nosotros también vamos a estar allá adentro, ¿cierto? Porque estamos dentro de una industria, ¿sí? Que ya ha, digamos, construido una base interesante y muy compleja para los usuarios. O sea, los usuarios tienen ya unas vivencias y un concepto de realidad de lo que es una experiencia para ellos, ¿sí? Se ha traído desde otras cosas, experiencias. Recuerden que hablar de experiencias es no solamente sentarme en un computador y ver una pantalla, o estar en un móvil y ver una pantalla del móvil, sino a interactuar con, interacción, ¿sí? Corporal, desplazarme, recibir información, contribuir, transformarme. Entonces, ¿qué es la economía de la experiencia? Pues es la provisión y compra de experiencias. O sea, es muy, muy claro, ¿cierto? Esto lo definen Joseph Pine y James Gilmore en 1999. Y lo podemos ver en los parques temáticos, centros turísticos, los teatros, restaurantes, etcétera, ya que en una forma más compleja, obviamente le ofrecen a los usuarios pues una experiencia, ¿sí? Cada vez entonces más se expande esto a otras áreas del negocio, ¿cierto? Pero de todas formas, el enfoque, o digamos que el beneficio que se pueda obtener entre esas actividades, pues va a depender de el valor que yo le quiera agregar a esa experiencia misma. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Por eso preguntábamos como un poco qué beneficios trae este proyecto, qué plus, ¿no? ¿Qué valor agregado le estás dando a esta experiencia? Entonces hay que empezar a buscar eso. Como hablamos de valores, obviamente tenemos que retroceder un poco a nuestro brief y, como ya lo había nombrado, ver lo del mapa de empatía. Pero no solamente se ve allí. Si uno quiere ver en realidad qué es valioso para los usuarios y para la audiencia, pues hay, por ejemplo, autores, ¿no? Como este productor y consultor transmedia, Gary Hayes, que toma, obviamente, como muchas áreas y disciplinas, eh, el sistema de valores, la jerarquía de necesidades humanas de Maslow, que eso se usa para todo. Digamos que uno puede usarla para educación, para otras disciplinas, otras áreas. Y en lo transmedial, entonces, él, digamos, dice, listo, si yo sé las necesidades de la gente en general en el mundo, obviamente yo puedo plantear entonces esa misma jerarquía y esas necesidades, pero en lo transmedia. Entonces él nos trae como esa visión interesante, decir, bueno, porque es que yo sé, yo cómo le voy a proponer una experiencia a las personas si no sé lo que necesitan en general, ¿no?
Y él, digamos, es eh, tan viable entenderlo desde allí que plantea entonces también unas necesidades mediáticas a partir de allí. ¿Sí? Para poder entonces crear ese compromiso y esa identidad, digamos, eh, con lo que yo le voy a ofrecer a través de los medios. Entonces, esa es una opción, lo podemos ver. Podemos ver entonces esto cómo nos sirve para entender el contexto de valores de lo que estamos hablando en un proyecto transmedia y saber y tener un principio para establecer una experiencia a través de la motivación. O sea, ¿qué en realidad motiva a las personas en el mundo? Sí, que posiblemente no se aleja de lo que hemos nosotros definido. Pero más allá, cada uno debe tener una especificidad en su proyecto a través de su mapa de empatía mínimo, del saber en realidad cuál de esos valores que yo estoy viendo ahí de Maslow, si aplican o no en mi comunidad específica, en mis usuarios, en mi audiencia específica a la cual yo me estoy dirigiendo. Hayes también dice que uno debe hacerse 7 preguntas, ¿cierto? Como productor o como pensador transmedia, acerca de la experiencia que yo estoy pensando proponer. Entonces, uno, ¿esta experiencia va más allá de la motivación a corto plazo? ¿Qué pasa allí? ¿Qué tal que yo me piense una experiencia y sea una intervención y ya, y eso se quede ahí y no pasó nada más? ¿Sí? Por eso la segunda pregunta es cómo que esto hace, o sea, esta experiencia hace que la frecuencia de visitas dure muchos meses. Y todas esas preguntas son también considerando inmediatamente las plataformas. A ver, bueno, listo, a mí qué me va a servir que a mí me asegure, como les digo, que se dé el transmedia. ¿Cierto? Que yo genere esa interacción, pero que no sea momentánea, explosiva y se acabó, sino que en realidad sea un poquito mediano o largo plazo, como yo lo necesito. Tercero, contiene elementos íntimos, sociales y de construcción grupal. ¿Qué dice la narrativa que acabo de construir? ¿Puede conectar con elementos íntimos a los usuarios? ¿Habla de cosas personales? ¿Toca lo social? Y puede llegar, yo puedo invitar, o sea, está sugiriendo que el otro participe, puede generar eso. Cuarto, es un entorno de confianza familiar para usar y participar. Es seguro, por ejemplo, el medio en donde yo estoy proponiendo, es fijo, ¿sí? Es, ¿hay acceso? Por ejemplo, también es una pregunta que está relacionada allí, ¿no? Quinto, realmente funciona, no se cae la mayor parte del tiempo, también está relacionado con lo otro, ¿no? Ese entorno en el que yo puedo confiar técnicamente, funcionalmente, porque pues si yo voy a proponer una transmedia, pero mi grupo objetivo no va a tener una plataforma, no va a ser seguro, se va a caer internet, no sé qué, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? No voy a poder sostener nada. Entonces nosotros debemos elegir empezar por cosas que nos garanticen esa seguridad de mantener esa comunicación y que ellos se sientan en confianza para abrirse también. Que digamos como que lo que vayan a exponer no vaya a ser, eh, bueno, ese es otro punto, ¿no? Como irrespetado, digámoslo así, como que yo me pueda sentir con confianza. Sexto, fomenta la creatividad del usuario, estimula la ética del usuario o abre sus mentes a otros mundos. Tal vez esa narrativa sí lo haga, ¿cierto? ¿En qué medida lo hace? Si lo hace, vamos por buen camino, ¿cierto? Todas esas preguntas, digamos, nos hacen que un esquema de valoración de lo que yo estoy pensando poner en funcionamiento, es decir, bueno, quiero una experiencia a la gente,
que le genere esto y esto, y sí, yo tengo esto, pero me falta esto, me falta el entorno de confianza, por ejemplo, no tengo ese entorno, ese medio en realidad no me asegura hasta qué punto va. Y séptimo, ¿serán recompensados teniendo respeto de los demás? O sea, en ese sentido yo voy a entonces a como a contener, voy a generar como unas preguntas tal vez, o el lenguaje que yo manejo va a generar un debate, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Cómo va a ser esa recompensa? ¿En qué medidas también? ¿No? Yo puedo tener muchas formas de recompensar. ¿Por qué lado llega? ¿Sí? ¿Qué obtengo? Si yo, por ejemplo, pongo un comentario en una historia, tal vez por eso yo me pueda conectar a otra cosa, me conecto como, no sé, voy a decirlo, a una promoción, a una suscripción, cómo se va a sentir ese respeto, esa recompensa. Y en este punto nos vamos a pensar qué tipo, cómo vemos esa experiencia, si lo vemos desde lo individual y o lo colectivo o las dos cosas, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos pensándonos eso? Obviamente hay una dificultad en generar una experiencia colectiva, solamente colectiva total, ¿no? Hay una complejidad, hay unos costos. Regularmente inicia por lo individual y tal vez, digamos, en lo general, digamos, por repercusión se dé lo colectivo, ¿no? Han habido casos diferentes. Entonces, nos vamos pensando esa experiencia. ¿Qué nos interesa entonces? ¿De dónde nos interesa? Si nos preocupa que sea algo colectivo, recibir del colectivo, entender esas respuestas o no, poner en experiencia a un grupo grande o simplemente al individuo y ya después preocuparnos por eso. Entonces estamos hablando de interacciones, de universo narrativo y de plataformas hasta el momento. Obviamente, como productores y diseñadores de historias transmedia de servicio, ¿sí? Esa viabilidad, o sea, es lo que a mí me garantiza, ¿sí? Que se lleve a cabo la experiencia es esa capacidad de esas diferentes, esas variaciones de interacciones que puedan ser percibidas suficientemente valiosas. Por eso es tan importante el valor del usuario, ¿sí? Para que ese usuario diga, es tan chévere lo que yo veo ahí, me encanta como yo interactúo, lo que recibo, en realidad me tienen en cuenta, hay una valía, hay una estima, ¿sí? Que yo entonces invierto mi tiempo, la atención y el dinero, porque estamos hablando, recuerden, de una industria ya, de marketing, ¿sí? Hay inversión de dinero. Entonces, tenemos esos elementos de garantizar la fiabilidad y seguridad y tener obviamente estar apoyados en una tecnología que me funcione en forma básica, ¿no? Con una funcionalidad tecnológica. Debo garantizar eso. Entonces debo conocer algo de las plataformas, obviamente, cómo funcionan en mi contexto hasta donde pues pueda, ¿no? Y más allá de eso, las necesidades entonces, lo que a mí me garantiza que yo pueda proporcionar y darle vía a esa experiencia del usuario, esa experiencia transmedial, es la orientación que yo le vaya a dar, ¿cierto? Aquí nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que la gente sepa que las historias están allí sin quitarle el placer de encontrarlas? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Y traerlas de vuelta a su comunidad. O sea, el usuario quiere encontrarlas por sí mismo y contárselas a los otros. Es parte de la dinámica de la comunicación, de esa satisfacción que hablábamos un poco, ¿no? Del traer tema, de generar la cultura transmedial, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Una, digamos, de lo que nos debemos garantizarnos es de la orientación. Por eso es importante hacer la ruta. Cuando nosotros estamos proponiendo un proyecto transmedia, hacer una ruta es importantísimo, porque allí es donde tejemos la red de todo esto, ¿cierto? Y traemos elementos de la realidad a lo virtual.
Y entender también que hablar de lo transmedial no es nuevo, no es un asunto nuevo, pero que sí siempre lo que se renueva es la audiencia y esa forma en que ellos se tejen, ¿sí? Se orientan. Entonces, alrededor del transmedia, ellos tienen un comportamiento alrededor del transmedia y ese tejido siempre va a ser nuevo. Lo transmedial ha estado y estará allí. Los tipos de interacción. Diseñamos una experiencia, más que diseñar una experiencia, diseñamos las situaciones específicas o las palancas con las que la gente pueda interactuar, ¿sí? Allí es donde está, en esas situaciones que diseñamos, está, digamos, la experiencia. Y hablar de tipos de interacción, obviamente, nos trae a entender que depende de estos tipos de interacción, también podemos hablar de tipos de experiencia. O, como les digo, se puede mezclar en algún momento, dependiendo de nuestra estrategia, ¿cierto? Y cómo planteemos el universo transmedial, ¿cierto? Ahí ya lo podemos definir. De esto hablan Forlisi y Batarby. Allí entonces encontramos 4 elementos. Aquí hay 3, digamos, elementos que ya, digamos, es como lo último para cerrar, para entender el tipo de interacciones que, por ejemplo, nosotros podamos identificar o querer iniciar a hacer con nuestros proyectos. Las fluidas, las interacciones fluidas se realizan, vamos a aumentar un poquito, se realizan sin necesidad de pensar conscientemente. Es como lo mecánico, lo automático, ¿no? Como andar en bicicleta, tomar una ducha. Es decir, yo dejo mensajes por allí que están en la vía, son informativas, no me van a hacer reflexionar interiormente, pero sí es una forma de interacción. No compiten por nuestra atención, sino que nos permiten centrarnos en las consecuencias de nuestras actividades y otros asuntos por completo. Nos acompañan, ¿sí? Son parte de. En estas, para saber si estamos haciendo interacción fluida o no muy fluida, pues podemos plantearnos estas preguntas. Con respecto a los usuarios, ¿cómo están creando y subiendo el contenido? ¿Esto es fácil para ellos? ¿Pueden hacerlo automáticamente? ¿Se están usando convenciones bien gastadas? ¿Se están introduciendo metáforas de interacción de otros dominios o formas completamente nuevas de interactuar por completo? ¿Qué tan rápido crees que la gente será capaz de dominar estas nuevas formas de interacción para que se sientan fluidas y naturales? Todo esto, sí, la idea es que sea algo natural, se vuelva natural y fluido, pero es un tipo, digamos, de consideración dentro de las formas de interacción y, como les digo, una forma de experiencia del usuario. Las interacciones cognitivas requieren que reflexionemos conscientemente a través de un problema. Cómo entender cómo funciona un dispositivo de control remoto o una pieza de equipo electrónico. Es decir, hay un esfuerzo de la mente, un esfuerzo cognitivo, como por ejemplo las interacciones basadas en juego que implican algún grado de desafío, rompecabezas, dilemas éticos, pistas, ¿sí? Pistas de pistas y cuestionarios. También son importantes cuando se quieren involucrar a las audiencias o miembros, por ejemplo, en un desarrollo de un tema complicado, ¿cierto? De debate en el que haya un esfuerzo, una solución, ¿sí? O un mensaje de Messenger deliberadamente provocativo e íntimo entregado a los suscriptores para provocar discusiones sobre privacidad y otros temas. Mucho en Twitter, ¿no? Se ve esto. Y pues en redes sociales también, pero en Twitter se ve más como ese tráfico de esos temas como un poquito más complejos. Sí es una red social, pero yo puedo hacer esto en otro ámbito más, digamos, más profundo. Las expresivas, que son una de las más conocidas, ¿cierto? Son como las más aplicadas. Las interacciones expresivas implican la personalización de una experiencia en una historia subjetiva de uso.
Una persona transmite los aspectos más interesantes de una historia a otra, convirtiendo la experiencia en una historia personal de uso. Es, digamos, una de las características esenciales de lo transmedial, ¿verdad? Que las personas se metan tanto en esa historia, en esa película, que ya la asuman como suya. Y entonces empiecen a crear a partir de allí y a aportar contenido a la misma historia, a recrearla y a expandirla, que es lo que se espera. Establecen una relación personal con el producto y pueden implicar personalizar el producto para crear un nuevo ajuste, un mejor ajuste. Es decir, allí podemos estar hablando del branding como ese brandeo necesario, de sentir la marca mía, de llevar esto a mi casa, de ser fan. ¿Sí? Se ve mucho, obviamente, en las plataformas de redes sociales y experiencias de juego. ¿Sí? Llegar a esa identidad. Involucran a las personas en la creación y contribución de contenidos, este tipo de interacciones, las expresivas, como las de realidad virtual también y los juegos de rol, donde las personas crean sus propios personajes o votan sobre desarrollos de trama. También en contenidos como proyectos de conciencia ciudadana y museos participativos o proyectos de promoción de la salud, donde los miembros crean y aportan contenido original con el deseo de compartirlo con sus comunidades. Y como plataforma, ¿cierto? También se usan este tipo de interacciones como plataforma para el reconocimiento social y la autoexpresión. Esta interacción considera necesidades aspiracionales como la estima y el autodescubrimiento y realización. Es decir, que aquí está la autoexpresión, ¿no? Primando sobre, digamos, con los valores de las personas mismas. Un cuarto elemento y el último elemento del tipo de interacciones es la coexperiencia, a partir de la coexperiencia. La coexperiencia entonces describe experiencias que tienen lugar en contextos sociales y pues aquí hay un ejemplo muy claro pues en las marchas, todo lo que pueda suceder colectivamente y a partir de allí eso se pueda transmedializar, ¿cierto? Esas experiencias, recuerdos y experiencias privadas que luego se comparten con otras personas a través de la narración de historias. Yo después me reúno o cuando estoy en mi casa empiezo a contar, no, a mí me pasó esto en la marcha, esto pasó lo otro y lo otro, y se abrió un blog y la gente empezó a discutir y después hicieron una caricatura, después hicieron, bueno, todo lo que esté allí, fotografiaron los murales que se pintaron y eso se puso en unas plataformas, la gente discutió, bueno, en fin, todo lo que pueda ya expandirse. La coexperiencia revela cómo las experiencias de un individuo han sido y las interpretaciones que se hacen de ellas están influenciadas por la presencia física o virtual de otros. Es interesante entonces esto. Y la pregunta final es, que es como la invitación, ¿cierto? ¿Qué experiencia propone tu universo narrativo y en qué plataforma iniciará? Verifica, testea, prototipa e implementa tu historia. Vale, muchas gracias.